Historia clínica perinatal. La historia clínica perinatal es un instrumento diseñado para ayudar en las decisiones relacionadas con el manejo clínico individual de la mujer embarazada durante la atención prenatal, el parto, el puerperio hasta el alta clínica. Llenaremos los dos primeros segmentos que corresponden a la historia clínica perinatal: datos de filiación y antecedentes. Datos de filiación: nombre y apellido. Se debe consignar los nombres y apellidos, preferiblemente como aparecen en la cédula de identidad. Domicilio: se refiere a la residencia habitual exacta de la embarazada durante los últimos 3 meses. Localidad: se refiere al nombre de la ciudad, municipio, pueblo o comarca. Teléfono: el teléfono del domicilio o celular. Si no tuviera, se deberá anotar el número de teléfono de algún familiar o de alguien cercano a la paciente. Fecha de nacimiento: completar día, mes y año del nacimiento de la embarazada. Edad: en años cumplidos a la primera consulta prenatal, en el momento de la captación. Si es menor de 20 años o mayor de 35, se marcará la casilla amarilla. Etnia: marcar el casillero que corresponda a la raza a la que declara pertenecer la embarazada. Alfabeta: si lee y escribe, marcar sí. En caso contrario, marcar no. Estudios: se refiere al nivel de la escolaridad y al máximo año aprobado en el sistema formal de educación. Estado civil: es el momento de la primera consulta. Se entiende por unión estable la convivencia permanente con un compañero, sin formalización legal. En otro se incluye separada, divorciada o viuda. Vive sola: indagar si la embarazada vive con familiares u otras personas en caso de no tener cónyuge. Lugar de control prenatal: se debe colocar nombre o código de la unidad de salud donde se realiza. Lugar de parto, aborto: colocar nombre o código de la unidad de salud donde se realiza el parto o aborto. Número de identidad: anotar el número de cédula de identidad tal y como aparece en la misma. Son 3 números iniciales que corresponden al lugar de nacimiento, 6 números centrales que corresponden a la fecha de nacimiento y otros 4 números terminando con una inicial mayúscula son el código asignado por el Consejo Supremo Electoral. Si no tiene número de cédula, anotar en los números centrales de la fecha de nacimiento el número de expediente que le ha sido asignado, o al menos registre la fecha de nacimiento provista por la usuaria o su familiar. Ahora procederemos al llenado del segundo segmento de la historia clínica perinatal: antecedentes familiares, personales y obstétricos. Familiares: se refiere a los parientes cercanos de la embarazada, padres, hermanos, abuelos, hijos y su cónyuge. Se marcará la casilla no o sí en dependencia de la respuesta de la embarazada. En caso de que la respuesta fuese sí, se deberá especificar el pariente cercano de la embarazada que tuviese dicho antecedente. Antecedentes personales: se refiere a los propios de la embarazada. Se deberá marcar la casilla no o sí en dependencia de la respuesta de la embarazada. En el caso de otros, se deberá especificar. En el segmento obstétrico, se tiene que llenar las casillas correspondientes, interrogando a la embarazada en la secuencia indicada.
El número de gesta por corresponder antecedente no incluye el embarazo actual. Colocar 0 si el embarazo actual es el primero. Marcar las casillas amarillas debajo de gesta. En caso de que las últimas 2 gestaciones el recién nacido hubiera pesado menos de 2.500 gramos o que hubiese pesado más de 4.500 gramos, o en caso de que haya presentado lo que es preeclampsia y eclampsia de embarazo anterior. En este caso de aborto en embarazos anteriores, registrar en el rectángulo amarillo si ha presentado 3 espontáneos consecutivos. Marcar con X el cuadrito amarillo correspondiente. Si no tiene antecedentes de aborto, marcar con 0. Cada parto múltiple previo se registra con una gesta, con 2 o más partos o con 2 o más hijos. La suma de aborto y parto, ya sea vaginal o cesárea, debe ser igual al número de gestas, excepto en el caso de antecedentes embarazos múltiples. Si no ha tenido partos previos, se marca con 0. Registrar la cantidad de nacidos vivos y muertos en el rectángulo amarillo y de los nacidos vivos a los que viven en el momento de la captación en atención prenatal y los que murieron en la primera semana de vida o bien después de la primera semana. Registrar estos últimos en el rectángulo amarillo si los antecedentes de estos fuesen negativos, marcar con 0. Fin de embarazo anterior. Se debe anotar el mes y el año de finalización del embarazo inmediatamente anterior al actual, ya sea que haya terminado en parto, cesárea o aborto. Marcar 0 si se trata de una primigesta. Marcar con una X el cuadrito amarillo en caso de un intervalo intergenésico menor de 1 año o mayor de 5 años. Embarazo planeado. Marcar sí cuando por el interrogatorio la madre dice que lo planeó. Marcar no en caso contrario. Fracaso de método anticonceptivo. Se entiende por fracaso si la mujer estaba usando un método anticonceptivo en el momento de la concepción. Marcar con una X en el cuadrito amarillo el método usado. Barrera se refiere a diafragma y condón. QX se refiere a esterilización quirúrgica. Y de esta manera demostramos cómo se debe hacer el llenado de los primeros 2 segmentos de la historia clínica perinatal.